Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí nuevamente para escuchar la palabra de Dios. No para escucharme a mí, para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí. Vamos a estar leyendo el capítulo 9 de Mateo, que dice, ¿verdad? El capítulo 9, Jesús llama, sana y tiene compasión. Capítulo 9. Y un breve resumen es: Jesús sana a un paralítico y llama a Mateo. El mismo Mateo que escribe Mateo, ese es el que en esta ocasión vamos a verlo en el capítulo 9, cuando Jesús llama a Mateo, el cobrador de impuestos. Ese era Mateo, un cobrador de impuestos. Lo llamó para que lo siguiera, como nos llama a usted y a mí para que le sigamos. Le da vida a una niña, sana a una mujer enferma, a 2 ciegos y a un hombre mudo. La gente se sorprende, pero algunos líderes religiosos no creen, como hoy día, ¿verdad? Que hay muchas personas que no quieren creer, no creen, tristemente. Vamos a estar viendo en este capítulo 9 varias cosas interesantes. La palabra del Señor es hermosa, es tan interesante, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, leerla y enamorarnos de ella. Y siempre cuando la leamos: Señor, háblame, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender esta palabra tan hermosa que tú nos has dejado y que yo no la malinterprete. Por eso la leemos y leemos los comentarios bíblicos. Y yo voy a tratar de no hablar mucho porque yo no tengo nada que decir. La palabra lo dice todo, ¿verdad? Y como es bastante, voy a estar leyendo la Biblia y luego los comentarios bíblicos y luego las preguntas reflexivas. Así que voy a tratar de no intervenir mucho porque es bastante lo que trae para nosotros el capítulo 9. Vamos a estar viendo que Jesús sana a un paralítico, que Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. Vamos a ver discusión acerca del ayuno. Jesús sana a una mujer con un flujo de sangre y resucita a una niña. Jesús sana a unos ciegos y a un mudo. Jesús exhorta a los discípulos a que oren por obreros. Vamos a estar leyendo todo eso en el capítulo 9. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, qué lindo, Padre Jesús, que tú nos enseñaste a orar Padre nuestro, porque Dios es nuestro Padre. Qué bueno tú eres, Señor, y tú eres un Padre bueno, un Padre bueno. Te presentamos esta palabra que vamos a estar leyendo, Señor, que está en Mateo capítulo 9, que la vamos a leer con reverencia, la vamos a leer, que tú nos des un espacio de tranquilidad, de paz, Señor, que podamos sentarnos, o a lo mejor estamos caminando, o a lo mejor estamos haciendo ejercicio, o a lo mejor estamos guiando, o a punto de dormir. No sé, Señor, pero que podamos, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y nos dé paz y nos transforme y nos haga más como tú, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, permiso por aquí,
dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir a los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora vamos a leer: Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. Y Mateo le llamaban también Leví. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, lo miró y le dijo, sígueme. Amén, como nos dice a nosotros, y ved, sígueme, te dice a ti, sígueme. Y se levantó y le siguió así. Mateo no lo pensó dos veces. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Poderosa palabra de Dios. Poderosa palabra de Dios. Ahora vamos a leer discusión acerca del ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esas preguntas que a veces le hacían a Jesús con doble sentido. Y a veces nos hacen esas preguntas a nosotros también para ver qué decimos, ¿verdad? Puede ser trampa o puede ser también para aprender de nosotros. Pero le hicieron esta pregunta a Jesús y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Leemos: Jesús sana a una mujer con un flujo de sangre y resucita a una niña. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y les siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó
por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Leemos: Jesús sana a unos ciegos y a un mudo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el principal de los demonios, echa fuera los demonios. Qué terrible. Todo eso pasó Jesús por ti y por mí, por amor. Leemos: Jesús exhorta a los discípulos a que oren por obreros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, como cuando lo mira a usted y a mí. Jesús tiene compasión de nosotros, porque Él nos ama, Él nos creó. Él no ama a usted, hermano, Él me ama a mí, como nadie nos puede amar, así nos ama el Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, nos dice el Señor, le decía a sus discípulos y nos dice a nosotros: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe obreros, ¿verdad? Para que compartan su palabra poderosa y hermosa. Vamos a estar leyendo los comentarios bíblicos. Su ciudad era Capernaum, una buena ubicación para la base de operaciones de Jesús debido a la pesca y al comercio. Era una ciudad opulenta. Estaba situada junto al mar de Galilea en una área densamente poblada y tenía una guarnición romana que mantenía la paz en la región. La ciudad era un crisol de culturas, influenciada grandemente por las costumbres, la moda, la arquitectura y las políticas griegas y romanas.
Entre las primeras palabras que Jesús le dijo al paralítico se encuentran las siguientes: tus pecados te son perdonados. Luego lo sanó. Tengamos cuidado de no concentrarnos más en el poder de Dios para curar las enfermedades físicas que en su poder para perdonar las enfermedades espirituales, es decir, el pecado, el poder que el Señor tiene para perdonar y sanarnos, ¿verdad?, del pecado. Jesús sabía que más que sanidad física, este hombre necesitaba sanidad espiritual. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Les comparto rapidito que yo conocí a una joven que ella tenía una cuellera y siempre tenía un espasmo y siempre se sentía así, se sentía bien mal. Y iba así al trabajo, literal, con cuellera, con algo en la cabeza, siempre estaba como así, siempre con mucho dolor. Y tan pronto esa joven fue a la iglesia, aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, todo eso se le fue. Inclusive hoy día es una pastora. So, ¿verdad? Hablando de este hombre de este hombre paralítico, Jesús vio la necesidad espiritual que él tenía y muchas veces eso ocurre, ¿verdad?, en nuestras vidas. Seguimos leyendo aquí. Tanto el cuerpo como el espíritu de ese hombre estaban paralizados. No podía caminar y no conocía a Jesús, pero Jesús se preocupó principalmente por su condición espiritual. Si Dios no nos cura o no sana a alguien que amamos, debemos recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Cristo, ¿verdad? Le interesa que seamos salvos, le interesa nuestro espíritu y nuestro ser, y que le interesa salvarnos para que estemos con Él cuando partamos de este plano del mundo y que estemos con Él en el cielo. ¿Ok? Todos seremos sanados completamente en el reino de Cristo cuando Él venga, porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Y cuando Él venga, seremos sanados completamente. Pero primero tenemos que conocer a Cristo. Amén. Cometemos blasfemia si afirmamos ser Dios y nos atribuimos sus características. Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios. Lo que no entendían era que Jesús es Dios y por lo tanto tiene la autoridad para sanar y perdonar pecados. Es fácil decirle a alguien que sus pecados le son perdonados, pero es imposible sanar un caso de parálisis con tan solo decir unas palabras. Jesús respaldó sus palabras sanando las piernas del hombre. Este hecho demostró que sus palabras eran verdad. Él tenía la autoridad para perdonar y el poder para sanar. Hablar no cuesta nada, pero nuestras palabras pierden valor si no las respaldamos con acciones. Podemos decir que amamos a Dios y a los demás, pero si no hacemos nada para demostrar ese amor, nuestras palabras no valen mucho. Pregunta: ¿está respaldando sus palabras con acciones? Mateo era un judío que los romanos habían nombrado como el cobrador de impuestos de la zona. Cobraba los impuestos, tributos públicos de los ciudadanos y de los mercaderes que estaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos debían deducir
una comisión de lo que cobraban como salario, pero la mayoría cobraba de más y se quedaba con la diferencia. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos debido a su fama de de estafar a sus compatriotas y por apoyar a Roma. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo se levantó y lo siguió, abandonando su lucrativo empleo. Cuando Dios lo llama a usted para que lo siga y lo obedezca, pregunta, ¿lo hace completamente como lo hizo Mateo? Algunas veces aceptar seguir a Cristo requiere que tomemos decisiones difíciles y dolorosas. Como Mateo, debemos abandonar las cosas que podrían impedirnos seguir a Cristo. Al visitar a Mateo, a Jesús no le importó que la élite religiosa pensara mal de él, porque iba a buscar a los perdidos. Aunque la reputación de Mateo aún no estaba a la par de su nueva vida como discípulo, él sirvió como puente para que el mensaje de Jesús llegara a sus antiguos colegas. No debemos tener miedo de compartir el mensaje de Dios con aquellos que viven en pecado. El Señor cambia a las personas y a sus amigos también. Amén. Si yo miro para atrás la vida que yo tenía y la vida que yo seguía, Dios mío, no, 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 o sea, yo misma no me conozco. Disculpen que voy a conectar la computadora. Así que no hay casos perdidos, ¿verdad? Porque yo era un caso perdido, ¿verdad? Pero el Señor nos mira, Él nos creó, Él mira en nosotros, a todos nos mira con un potencial de que yo quiero que tú me sirvas, tú me puedes servir con tus talentos, los talentos que tú tienes, yo te los he dado, ponlos en mis manos, ¿verdad? Que Él los va a utilizar para su gloria y para su honra. Los fariseos trataban continuamente de atrapar a Jesús y pensaban que su relación con esta gentuza era la oportunidad ideal. Se preocupaban más por parecer piadosos y ser respetados que por ayudar a la gente y proveer para sus necesidades. Criticaban en vez de brindar apoyo. Dios, por el contrario, se preocupa por todas las personas, incluso las corrompidas y las que sufren. La vida cristiana no es un concurso de popularidad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos presentar las buenas nuevas a los pobres, a los inmorales, a los solitarios y los marginados. No solo a los ricos, a los que huelen bien, a los rectos, a los que se visten bien, a los que tienen una casa bonita, a los populares, a los poderosos. No, nos envía a ir a llevar la palabra a veces a lugares que vamos a decir, allí, Señor, tú me estás enviando. Sí, allí te envía el Señor. Las personas que están convencidas de que son buenas no pueden adquirir la salvación, porque el primer paso para seguir a Jesús es reconocer la necesidad de su perdón y admitir que no pueden adquirirlo por su propia cuenta.
Los discípulos de Juan ayunaban en señal de duelo por el pecado y en preparación para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar porque Jesús es el Mesías y estaba con ellos. Jesús no condenó el ayuno. De hecho, él mismo lo practicaba. Simplemente enfatizó que debía hacerse por las razones correctas. El mensaje de Juan el Bautista era duro y se centraba en la ley cuando la gente cuando la gente lee la ley de Dios y examina su vida conforme a sus mandatos, se da cuenta de lo mucho que ha fallado y que necesita arrepentirse. El mensaje de Jesús se centraba en la vida, el resultado de abandonar el pecado y seguirlo a Él. Amén. Los discípulos de Juan comenzaron bien, pero necesitaban dar el siguiente paso y confiar en Jesús. ¿Está usted centrado en la ley o en Cristo? Los otros días una abuelita me decía, yo le leía a mi nieto, ella me decía, yo le leía a mi nieto la palabra del Señor y le hablaba, ¿verdad?, del pecado, de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Y él es un niño que tiene, no sé, como 6 o 7 años. Y él le dice, pues abuelita, yo tengo miles de pecados. Le dijo ese niño a su abuelita. Y a veces hay personas adultas que no reconocen que son pecadores. Por eso es que el Señor dice, tenemos que ser como niños. Qué lindo. Y la abuelita le explicaba cómo Jesús viene precisamente para eso, para perdonar nuestros pecados, y que en la cruz del Calvario Él tomó nuestro lugar. Él se sacrificó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas y Jesús era el esposo. Por lo tanto, sus discípulos estaban llenos de alegría. No habría sido correcto lamentarse ni ayunar estando el esposo presente. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Estaba Jesús con sus discípulos. La lámpara, la luz está parpadeando. Dios quiera que no se apague. Pero ahora, ¿verdad?, que nosotros estamos en espera de Jesús y por eso es importante que sí ayunemos. Jesús vive en nuestros corazones, pero es importante que ayunemos y que nos preparemos día a día para la llegada de nuestro esposo, para mantener nuestra lámpara encendida, ¿verdad? Debemos ayunar en estos momentos y no se lo tenemos que decir a nadie, ay, yo estoy ayunando. No, eso es algo entre usted y el Señor. La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas y Jesús era el esposo. Sí, eso ya yo lo leí. En los tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en sacos de cuero de cabra. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, expandía y estiraba el cuero. Una vez añejado el vino, si se agregaba vino nuevo, el cuero estirado podía reventar. Por eso el vino nuevo siempre se echaba en cueros nuevos. Jesús utilizó esta ilustración para explicar que Él no había venido para remendar el viejo sistema religioso del judaísmo con sus reglas y tradiciones. Su propósito era traer algo nuevo. Aunque había sido profetizado por siglos, este mensaje nuevo, el Evangelio, decía que Jesucristo, el Hijo de Dios,
había venido a la tierra para ofrecer el perdón de pecados y la reconciliación con Dios a todas las personas. Las buenas nuevas no encajaban en el rígido y antiguo sistema de religión legalista. Requería un nuevo comienzo. El mensaje permanecerá siempre nuevo porque tiene que ser aceptado y aplicado en cada generación. Amén. Cuando seguimos a Cristo debemos estar preparados para adoptar nuevas maneras de vivir, nuevas perspectivas sobre la gente y nuevas maneras de servir. Marcos y Lucas indican que este hombre se llamaba Jairo y era el líder de la sinagoga, el hombre que se le acercó al Señor para que sanara a su hija. Estaba encargado de la administración que incluía el mantenimiento del edificio, la supervisión a la adoración, el funcionamiento de la enseñanza durante la semana y encontrar rabinos que enseñaran en el día de reposo. Durante 12 años, esta mujer había sufrido de una hemorragia, tal vez desorden menstrual. En nuestros tiempos de desesperación no tenemos que preocuparnos acerca de la forma correcta de acercarnos a Dios. Al igual que esta mujer, debemos acercarnos con fe porque Él nos responderá. Acerquémonos a Él como esta mujer. Señor, yo sé que si yo toco el borde de tu manto, yo seré sana. Que nos acerquemos así al Señor. Cuando nos ponemos de rodillas, Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Amén. Ahora mismo el Señor está contigo y está conmigo aquí. Amén. Dios resolvió una situación que había sido un problema por años, igual que el leproso y los hombres endemoniados. Esta mujer era considerada impura por 12 años. También había sido una intocable y no había podido llevar una vida normal. Jesús cambió todo eso y la restauró. Algunas veces nos vemos tentados a darnos por vencidos con personas o circunstancias que no han cambiado por años. Dios puede transformar lo que parece imposible de cambiar y dar un nuevo propósito y una nueva esperanza. Créalo que así es, créalo que así es. El líder de la sinagoga fue a buscar a Jesús después que su hija ya había muerto. ¿Ok? Era demasiado tarde para que alguien pudiera ayudarla, excepto Jesús. Él simplemente se acercó a ella y la resucitó. Cristo puede ayudarnos aunque parezca demasiado tarde para que alguien haga algo. A veces parece así, ¿verdad? No, esto está muerto, no, esto es imposible, no, esto no tiene remedio, pero no hay nada imposible para el Señor. Cuando ponemos las cosas en sus manos, Señor, yo confío en ti, dale vida a mi matrimonio, dale vida a mi cuerpo, ¿verdad? Dale vida a mi familia en el nombre de Jesús y Él lo va a hacer. Él puede reconciliar las relaciones rotas, liberarnos de los hábitos adictivos, como hizo conmigo, muchos hábitos adictivos que tenía yo, que no podía yo por mi propia fuerza dejar todas las adicciones que yo tenía. Pero cuando yo le abrí mi corazón al Señor, en serio, cuando lo hice en serio, Él lo hizo y me hizo nueva criatura. Enseñarnos a perdonar y sanar las heridas emocionales. Si su situación parece no tener esperanza, recuerde que Cristo puede hacer lo imposible. Hijo de David. Era una manera de dirigirse a Jesús como el Mesías, porque se sabía
que el Mesías sería descendiente de David. Eso está en Isaías 9:7. Esta es la primera vez que se usa este título en Mateo. El poder de Jesús de dar vista a los ciegos fue profetizado en Isaías 29:18, 35:5 y 42:7. Jesús no respondió inmediatamente a la súplica de los ciegos. Esperó para ver si tenían fe. No todo el que dice querer ayuda de verdad cree que Jesús puede ayudarlo. Es posible que Jesús haya esperado y cuestionado a estos hombres para enfatizar y aumentar su fe. Cuando usted piense que Dios es muy lento en contestar sus oraciones, considere la posibilidad de que esté poniéndolo a prueba, al igual que hizo con los ciegos. Pregunta: ¿cree usted que Dios puede ayudarlo? ¿Quiere de veras su ayuda? Estos ciegos eran perseverantes. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, porque sabían que podían sanarlos, que Él podía sanarlos, y no permitirían que nada les impidiera encontrarlo. Esa es la fe verdadera en acción. Si cree que Jesús es la respuesta a todas tus necesidades, no permita que nada ni nadie le impida llegar a Él. Amén. Como yo, cuando me dijeron, mi suegra en aquel entonces me dijo: Ivette, tú no puedes tener hijos, vamos a la iglesia para que oren por tu vientre. Y yo dije: ok, vamos, ¿verdad? Yo dije: yo voy para allá. Y había filas de cientos de personas, tuve que viajar lejos, pero yo dije: yo voy a ir, yo necesito un toque de Dios, ¿verdad? Y vino la pastora, tocó mi vientre y yo pude tener 2 hijos, gracias a Dios. Eso es la luz de mis ojos, mis 2 hijos, ¿verdad? Así es el Señor cuando vamos con esa fe. Jesús les dijo a los que curaban que se quedaran callados porque no quería adquirir la fama de hacedor de milagros. Aunque sanaba a la gente por compasión, también quería traer sanidad espiritual a un mundo enfermo de pecado. Mientras Jesús estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas estuvieron especialmente activas, aunque no podemos estar seguros de por qué ni cómo ocurre una posesión demoníaca. Esta produce problemas físicos y mentales. En este caso, el demonio no permitía que el hombre pudiera hablar. En el capítulo 9, los fariseos acusan a Jesús de cometer 4 pecados diferentes: blasfemia, relacionarse con gente impura, impiedad y servir a Satanás. De eso acusaban a Jesús, de todas esas cosas, y sobre todo de servir a Satanás, nada más y nada menos. ¿A quién se le ocurre? Mateo muestra cómo Jesús fue difamado por aquellos que debían haberlo recibido con gusto. Y a veces usted y yo vamos a ser difamados, señalados, burlados, van a decir cosas de nosotros que no son correctas ni es verdad, ¿verdad? Pero sigamos mirando al Maestro y haciendo su voluntad. Mateo muestra cómo Jesús fue difamado por aquellos que debían haberlo recibido con gusto. ¿Por qué hicieron esto los fariseos? Número 1. Jesús no tomó en cuenta su autoridad religiosa. Número 2. Debilitó el control que tenían sobre la gente. Número 3. Desafió sus valiosas creencias.
Número 4, desenmascaró sus intenciones falsas. Los fariseos cuestionaban y analizaban a Jesús y debatían con él, pero ante sus propios ojos la gente estaba siendo sanada y transformada. El escepticismo de los fariseos no era a causa de la falta de pruebas, sino debido a la envidia de la popularidad de Jesús. Wow. Jesús sintió mucha compasión por la gente. Su respuesta refleja la gran misericordia de Dios que frecuentemente se describe en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel también describió a Israel como ovejas sin pastor. Jesús vino para ser el pastor, quien podía mostrarle a la gente cómo evitar los errores de la vida. Ese es nuestro pastor. Jesús vio las multitudes que lo seguían y dijo que eran como un campo listos para la cosecha. Mucha gente, esto es para usted y para mí, mucha gente está lista para darle su vida a Cristo. Si tan solo alguien le mostrara cómo hacerlo. Yo me preguntaba, pero ¿cómo yo puedo ser hija de Dios? ¿Pero cómo yo le puedo servir al Señor? Y muchas veces me invitaban a la iglesia y pasé al frente, yo creo que más de 10 veces, porque yo me sentía que yo no era hija de Dios. Y pasaba y me arrepentía hasta que un día dije, lo sentí de verdad. Así que usted siga persistiendo, resiste, insiste, que un día usted va a tener esa convicción. No es que tengamos que hacerlo muchas veces, porque hay personas que han pasado una sola vez y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador en sus vidas y lo sienten. Y Beth Maldonado tuvo que pasar muchas veces a arrepentirme y ese es, ¿verdad?, mi proceso. Cada vida es diferente. Jesús nos dice que oremos para que se levanten obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones usándonos a nosotros mismos. ¿Ok? Prepárase para que Dios lo utilice mostrándole a otra persona el camino hacia Él. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en varias ocasiones esto me ha ocurrido. En mi iglesia yo decía, ay Señor, en esta iglesia hace falta un ministerio de la niñez. Y el Señor me mostró, pues Ivette, hazlo tú. En otra ocasión, Señor, en esta iglesia hace falta un ministerio de damas. Y me miró. Y lo hice yo. Amén. No siempre es así, pero a veces nosotros nos damos cuenta de cosas y es porque el Señor quiere utilizarnos a nosotros y Él nos va a capacitar para hacerlo. Un mensaje para usted. Jesús ama a todos, incluso a los rechazados. Su compasión no tiene límites. Él quiere que lo sigamos con fe. Amén. Preguntas reflexivas. Número 1. ¿Qué revela el perdón de pecados del paralítico sobre la prioridad de Jesús? Número 2. ¿Cómo reaccionas ante el llamado de Jesús a personas como Mateo? ¿Qué dice esto sobre el corazón de Dios? Número 3. ¿Qué significa para ti que Jesús vino a sanar a los enfermos espirituales? Número 4. ¿Qué enseña Jesús sobre el ayuno y la renovación espiritual? Número 5. ¿Qué te impacta del milagro de la mujer con flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo, de la hija del oficial? ¿Qué te impacta de esos milagros? Oremos. Señor, gracias, Dios bueno, Dios todopoderoso.
Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que has sembrado en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a meditar en ella todo el día de hoy. Nosotros creemos que tu palabra transforma, levanta, es viva, es eficaz, es un tesoro. Señor, ayúdanos a amarla, a valorarla, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Señor, te necesitamos. Queremos actuar como tú, Señor. Cuando nos levantemos de aquí, de este espacio, de haber estudiado tu palabra, que donde quiera que vayamos, antes de hablar, que pensemos, Señor, ayúdame a responder como responderías tú. Señor, ayúdame a ser sal y luz en mi trabajo, en mi familia, cuando estoy conduciendo, porque sabemos que cuando estamos conduciendo, hay grandes tentaciones. Cuando estemos en el supermercado, Señor, que respondamos como respondería, como actuaría Jesús. Ayúdanos, Señor, porque así es que te adoramos. No tan solo te adoramos cuando cantamos y alabamos, te adoramos con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. Así queremos adorarte a ti, Señor, con nuestra vida. Queremos traer una sonrisa a tu rostro, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te presentamos las personas que están escuchando. Te presentamos a Puerto Rico, Señor. Ayúdanos, protégenos y ayúdanos a caminar dentro de tu propósito, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Que descansen.